Este video está realizado para estudiantes del curso de Ecuaciones Diferenciales de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias Básicas e Ingenierías. Tutor William de Jesús Montoya Henao. El día de hoy trabajaremos el tema de criterios de convergencia de series de números positivos infinitos. Hago la aclaración que los criterios que vamos a trabajar a continuación están para series de números positivos infinitos. Existen los mismos criterios para números negativos, pero pues hay que hacer algunos ajustes en la presentación y eso se harán en otra ocasión. El primer criterio que trabajaremos es la prueba de la razón. Entonces yo voy a considerar una serie a sub n de números positivos y para poder calcular, para poder hacer uso de este criterio, analizamos primero un límite. Vamos a tomar el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. La expresión a sub n más 1 significa que es un término y a sub n es el término anterior. Lo que estamos haciendo simplemente es haciendo el criterio de la razón entre un término y el anterior. Cuando yo haga ese cociente y le calcule el límite, voy a obtener un resultado. Si este resultado, L, es menor que 1, es un número menor que 1, entonces voy a decir que la sucesión a sub n converge. Pero si es mayor que 1, entonces la serie a sub n va a diverger. Si el cociente y al calcular el límite me queda igual a 1, el criterio pues no se puede tomar como un punto decisivo. Miremos un ejemplo. Vamos a considerar la serie desde 1 hasta el infinito de el factorial. Recordemos que el n factorial representa el producto de todos los números naturales anteriores a él. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo 6 factorial, lo que me está indicando es el producto de 1, de 2, de 3, 4, 5 y 6. Ustedes notarán que en la medida en que yo tome un valor de n muy grande, pues el factorial de n también va a ser demasiado grande. Entonces vamos a coger esta serie y le vamos a aplicar el criterio de la razón. Entonces para eso calculamos el límite cuando n se va al infinito de n más 1 factorial. Entonces noten que estoy tomando un elemento cualquiera de la serie, que yo lo estoy llamando n más 1, y lo voy a dividir entre el anterior, es decir, entre n factorial. Por la definición del factorial, n más 1 factorial, pues lo puedo descomponer como n más 1 por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, etcétera, etcétera, hasta que vaya descendiendo tanto que llegue a 1. Pero solamente me interesa descomponerlo hasta un cierto número. Entonces por eso digo que n más 1 factorial simplemente va a ser n más 1 por n factorial. ¿Para qué lo descompongo de esta manera? Para que podamos después hacer un criterio, una selección de anulación. Entonces ustedes se dan cuenta que estoy anulando el n factorial que está como numerador y también como denominador. Al hacer esa anulación, entonces me queda simplemente el límite cuando n se va al infinito de n más 1. Si yo estoy calculando un límite al infinito y n va creciendo más y más y más, cuando yo reemplace esa n en la expresión n más 1, pues entonces obtenemos también un resultado más grande. Por lo tanto, entonces yo digo que ese límite, cuando n se va al infinito de n más 1, da infinito. Ahora revisemos, a la luz del criterio, ¿qué significa esto? Nos dio infinito. Infinito es un número que obligatoriamente es más grande que 1. Por lo tanto, entonces, si revisamos el criterio, dice que cuando L es mayor que 1, la serie diverge. Por lo tanto, la serie desde n hasta el infinito de n factorial también es divergente. Vamos con el segundo criterio, prueba de la raíz. Consideremos de nuevo una serie de números infinitos positivos y a esta serie le vamos a calcular la raíz enésima. Cuando hagamos este trabajo, si esta raíz da menor que 1, entonces vamos a decir que la serie converge. Si da mayor que 1, la serie diverge. Y si
la raíz da 1 exactamente, entonces pues la prueba no decide. Noten que son los mismos criterios del criterio anterior, de la razón. Vamos a considerar entonces esta serie. Serie desde 1 hasta el infinito de 1 sobre 2 a la n. ¿Por qué le aplicamos el criterio de la raíz? Pues obviamente nosotros nos damos cuenta que 2 a la n tiene raíz enésima y 1 tiene raíz enésima. Entonces lo que uno trata de buscar, cómo aplicar el criterio, es mirar si en realidad las expresiones tienen raíz enésima para poderlas calcular fácilmente. Entonces le aplico la raíz y me queda que el límite, cuando n se va al infinito, de la raíz enésima de 1 sobre 2 a la n. Yo puedo abrir las raíces, puedo sacar la raíz enésima de 1, que me da 1, y la raíz enésima de 2 a la n, que me da 2. Luego simplemente me queda el límite cuando n se va al infinito de 1/2. Y por ser una constante, entonces ese límite me vuelve a dar lo mismo, me vuelve a dar 1/2. Ahora comparemos con el criterio. ¿Qué nos dice el criterio? Que si el número me da menor que 1, la serie converge. Si me da mayor que 1, la serie diverge. Por lo tanto, 1/2 es menor que 1. Eso significa que entonces la serie es convergente. Criterio de la prueba de series mayorizantes y minorizantes. Este criterio está partido en dos. El primero atañe a las series mayorizantes y el otro a las series minorizantes. Entonces miramos primero las mayorizantes. Voy a considerar una serie B sub n infinita de números positivos y la voy a comparar con otra serie. Esta serie comparada es A sub n. De tal manera que todos los elementos de la serie A sub n sean menores que los de la serie B sub n. Esta serie A sub n ya es una serie conocida. Si la serie conocida es convergente, entonces yo digo que la serie que estoy analizando también lo es. Y para las series minorizantes, entonces está al revés. Yo tengo una serie C sub n divergente, que obviamente va a ser menor que cualquier otra serie que yo voy a analizar. Si todos los elementos de la serie que yo voy a analizar son menores que la serie que tengo como condición, entonces me digo que también es divergente. Para el ejercicio que vamos a analizar a continuación, voy a recordar una serie geométrica porque voy a trabajar con base en ella. Es esta serie, la serie desde 1 hasta el infinito de AR a la n. Recordemos que toda serie de este estilo es una serie geométrica y una serie de esas geométricas puede converger o diverger dependiendo de R, dependiendo de la razón. Entonces yo digo que una serie geométrica converge si la razón está entre 0 y 1, pero la serie diverge si la razón es mayor que 1. Entonces ahora sí voy a considerar esta serie. La serie, recuerden que es la misma serie que analizamos en el criterio anterior por la raíz, ahora le vamos a mirar por este criterio. La serie desde 1 hasta el infinito de 1 sobre 2 a la n es convergente por ser geométrica. Miren que es geométrica, la razón es 1/2 y acabamos de decir que si una serie geométrica tiene razón entre 0 y 1 es convergente. Por lo tanto, la serie 1 sobre 2 a la n es convergente. ¿Para qué me va a servir esto? Yo voy a partir de una desigualdad. Miremos la desigualdad 2 a la n menor que 2 a la n más n. Eso, de hecho, es cierto para todo natural, porque aquí les estoy comparando simplemente una expresión con ella misma sumándole algo, porque estoy analizando, estoy diciendo que n es un entero positivo. Entonces, eso siempre se va a tener. Por ejemplo, para n igual a 1, tenemos que 2 a la 1 va a ser menor que 2 a la 1 más 1.
Pero por ejemplo, si yo tengo n igual a 5, me quedaría que 2 a la 5 es menor que 2 a la 5 más 5, que también es cierto. De hecho, cualquier número es menor que el mismo sumándole algo. Si tenemos entonces esta desigualdad entre las dos series, yo puedo hallar sus recíprocos. Si 2 a la n es menor que 2 a la n más 1, sus recíprocos están en relación contraria. Esto es que 1 sobre 2 a la n más n va a ser entonces ahora menor que 1 sobre 2 a la n. Noten ustedes que estoy comparando entonces los elementos de una serie con los elementos de otra serie. Pero hay una cosa muy particular. La serie 1 sobre 2 a la n es convergente porque ya lo vimos en el criterio anterior. Ahora quiero mirar cómo es 1 sobre 2 a la n más n. De acuerdo con las series mayorizantes, vimos el criterio anteriormente, que si yo tenía una serie convergente y luego la comparaba con otra serie que era más pequeña que ella, entonces ella también me resultaba ser convergente. Este caso lo tenemos aquí. 1 sobre 2 a la n me representa una serie convergente, pero 1 sobre 2 a la n más n es más pequeña que 1 sobre 2 a la n. Por lo tanto, por el criterio mayorizante, debe suceder que la de serie 1 sobre 2 a la n más n también es convergente. Ahora vamos con la prueba de la integral. Este criterio, ¿qué nos dice? Que si yo tengo una función que es continua y que es decreciente además, y también que esa función es positiva para cualquier valor de su dominio y desde él en adelante, deben cumplir esos tres criterios. La función debe ser continua, debe ser decreciente y además debe ser positiva a partir de cierto valor x de su dominio. Si me cumple esas tres condiciones, entonces yo la puedo asociar con una serie. Y al calcular la integral desde el número en el cual la función se me hace positiva hasta el infinito, entonces si esa integral existe, entonces digo que la serie converge. Pero si esa integral no existe o da infinito, entonces digo que la serie es divergente. Vamos a mirarlo con un ejemplo bien particular. Yo tengo una serie de la forma 1 sobre n cuadrado. O sea, esa serie me está representando los números 1, más un cuarto, más un noveno, más un 16avo, más un 36avo, más un 49avo, etcétera, etcétera. Es decir, me está tomando la serie de los recíprocos de los cuadrados de los enteros. Esa serie yo la puedo asociar a una función, a la función 1 sobre x al cuadrado. Y para este caso particular, miremos qué pasa con esa función. Primero que todo, para x mayor que 1, la función es positiva. De hecho, si ustedes miran en la serie, me estoy representando que 1, un cuarto, un noveno, un 16avo y etcétera, etcétera, son siempre números positivos porque corresponden a cuadrados de números. Por otro lado, la función 1 sobre x cuadrado es decreciente. ¿Por qué? Porque f de 1 que me da 1 es mayor que f de 2 que me da un cuarto. 1 es mayor que un cuarto, pero a la vez un cuarto es mayor que un noveno, y un noveno es mayor que un 16avo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa función es decreciente. Entonces parece que tengo los tres criterios que decía anteriormente para aplicar la prueba. Decía que la función era decreciente, que debía ser positiva, y además es continua. De hecho, la función 1 sobre x cuadrado es continua en todo el dominio a partir de 0. Por lo tanto, entonces, le puedo aplicar el criterio de la integral. Entonces yo tomo la función asociada, que fue
1 sobre x cuadrado y le voy a calcular la integral desde 1 hasta el infinito. ¿Por qué desde 1? Porque es que a partir de 1, para x mayor que 1, la función me cumple las características que yo estoy dando, que sea positiva, que sea decreciente y que también sea continua. Entonces aplico la integral desde 1 hasta el infinito de esa función. Pero esta, por ser una integral impropia, pues para poder quitar ese infinito de entre los límites de integración, pues debo aplicar un límite. Entonces para eso me invento una variable que se llama u. Y digo entonces que la integral desde 1 hasta el infinito de 1 sobre x cuadrado me da lo mismo que el límite cuando u se va al infinito de la integral desde 1 hasta u de la misma función que estoy analizando. Noten que lo único que hice fue cambiar el infinito, acotarlo con la variable u para poder llamar el límite. Entonces ahora sí, tenía una integral impropia, ahora me pasa a ser una integral propia. Ya puedo calcular la integral desde 1 hasta u de 1 sobre x cuadrado. Esa integral, si ustedes la hacen aplicando la regla de la potencia, pues simplemente nos va a dar menos 1 sobre x. Y debo calcular esa integral entre 1 y u. Entonces, al calcular la integral entre 1 y u, entonces reemplazo primero u, entonces me queda menos 1 sobre u, y luego reemplazo 1. Entonces me queda menos 1 sobre 1, que me da 1 positivo. Luego entonces ahora sí me queda el límite cuando u tiende al infinito de menos 1 sobre u más 1. Noten que este límite tiende al infinito, por lo tanto, entonces 1 sobre u tiende a 0 porque u se va al infinito. Esto es, estoy tomando 1 sobre una cantidad exageradamente grande. Al hacer la división de 1 entre una cantidad exageradamente grande, esto se me hace exageradamente pequeño y va a tender a 0. Por lo tanto, entonces el límite simplemente me queda 1. Ahora sí, revisemos la prueba. Decía arriba que si la integral existía, entonces esa serie era convergente. A nosotros nos dio que la integral se acercó a 1, por lo tanto la serie sí es convergente. Esto es todo. En otra oportunidad estaremos trabajando otro tema. Muchas gracias por su atención y buena suerte.